Año 1981, año en que conocíamos al profesor Henry Jones Jr., más conocido como Indiana Jones. Mel Brooks nos traía su loca historia del mundo. The Lord Jehovah has given unto you these 10 commandments. Y Pelé nos regalaba una increíble chilena en Victory. Pero también sería el año de una obra icónica de los 80, combinando terror, comedia, increíbles efectos tradicionales en un film sobre la amistad y el amor. Dirigida por John Landis, esta es la historia de cómo se hizo un hombre lobo americano en Londres. Hombre lobo americano en Londres nace de John Landis, director de obras como Animal House, The Blues Brothers y el icónico videoclip Thriller de Michael Jackson. Pero antes de eso, Landis era un joven inquieto amante del cine. Su pasión por el séptimo arte nacería de niño gracias a los 7 viajes de Sinbad, una aventura épica que cuenta con los increíbles efectos del maestro Ray Harryhausen. Ya desde ese momento decidiría su profesión como adulto, director de cine. Al vivir en Los Ángeles, rápidamente conseguiría un empleo en la industria, abandonando los estudios para trabajar en el correo de la 20th Century Fox a fines de los 60. Allí aprendería cada profesión detrás de las películas y mediante su carisma y entusiasmo, la aprobación de varios directores, entre ellos Brian G. Hutton. Este se encontraba preproduciendo el film Kelly's Heroes, cuyo rodaje se llevó a cabo en Yugoslavia. Hutton tomaría a Landis como asistente, encontrándose de la noche a la mañana con estrellas como Clint Eastwood, Don Rickles y Telly Savalas, asistiendo como traductor, maquillaje y hasta haciendo un extra. En un viaje hacia la locación tendría la experiencia que lo inspiraría para Hombre Lobo Americano en Londres. It was inspired directly by something I witnessed. I was being driven from Umag to Novi Sad. They had this one-lane street, highway that went 400 miles. This guy named Sasha, who was a Yugoslav, but he was a driver, very nasty guy, but he spoke perfect English. And he and I were being driven down this road, and we stop. What's going on? We get out, and there were gypsies, and again, I grew up in LA. I mean, for me, it's all the back lot. We get out, there are gypsies, and it's like, they're dress extras. They have babushkas. They look like Maria Usmanskaya. They got the jewelry. They're completely dressed. It's like, hey, wardrobe did a great job with these gypsies, So you felt like you were on another planet. You really were removed. It was a crossroads, and they were burying this man. It was a dead guy, wrapped with a canvas. And the canvas was wrapped with garlands of garlic and roses. And they're burying this guy feet first, and deep, and it's a burial. And it's some kind of ritual thing, being buried this way so he doesn't get up and cause mischief. And so I'm going, well, hello? What you mean get up? Like a zombie? Get up? Like what? And Sasha's going, yeah, he thought it was hysterical. There are about 40 people doing this thing. So we stood there for like 45 minutes watching this thing. And Sasha, meanwhile, has just pissed himself. He's laughing so hard. He thought it was the funniest thing. And I kept thinking, what if he did get up? Landis escribiría el guión durante su estadía en Yugoslavia, alejándose del aspecto convencional de enfrentar el hecho fantástico, sino de cómo reaccionaría él mismo ante tal situación, no creyendo en lo que realmente está experimentando. Ya en los 70 continuaría participando en diversos roles de la industria, pero su deseo seguía en claro: ser director de cine. Al trabajar en el departamento de edición, tendría acceso a la gran biblioteca de archivo y metraje que no termina en el corte final de las películas, dando el gran salto a realizar Schlock. Schlock. There is no place to hide. No one is safe from Schlock. 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 Película sobre un espécimen perdido que despierta en el caluroso verano californiano, aterrorizando la ciudad. El film, que parodia varias cintas del género de monstruos, ya demostraría una constante que continuaría a lo largo de la filmografía de Landis, donde el caos es protagonista en el tercer acto. En Schlock conocería a un joven prodigio, quien sería el artista detrás de Hombre Lobo Americano en Londres, Rick Baker.
was a kid in here who's really talented and gave me the card that said Rick Baker, Monster Maker. And it had his mother's phone number. I called him and he said, come out. So we drove out to his parents' house. Rick had spectacular parents, Ralph. And we go into Rick, Rick is this kid with, bad skin and very long hair and very shy. But we went back into his bedroom. He was an only child. In his room, like a lot of kids, he had, masks and models and things he had done. Now, I'd been around professional movies now for 4 or 5 years. 5 years, and I'd worked. And I never forget it. I pulled Jim aside. I said, this kid is really good. I mean, the work was extraordinary. And he made all the molds for schlock in his mom's oven. And she complained for years that her pies smelled like foam rubber. But anyway, I gave him the script of American Werewolf then. Con apenas 21 años, Landis ya había dirigido su primera película y durante los 70 se formaría como realizador, dirigiendo The Kentucky Fried Movie de 1977 en conjunto con el trío Sass. Flames! The National Guard is powerless to deal with this situation. Governor, what are we going to do? Animal House del siguiente año, la exitosa comedia protagonizada por John Belushi, y en 1980 la icónica The Blues Brothers con el dúo Belushi-Aykroyd. They're not gonna catch us. We're on a mission from God. Para inicio de los 80, el director ya se había hecho un nombre en la industria, decidiendo que su siguiente película sea finalmente Hombre Lobo Americano en Londres, aunque ningún estudio se mostraba interesado en producir, ya que le decían que la historia era muy divertida para hacer terror y muy terrorífica para catalogarse como una comedia. Universal, quien ya había trabajado con Landis en The Blues Brothers, le ofreció producir, pero a cambio de tener poder en las decisiones. Con tal de proteger su obra, el realizador rechazaría la oferta y produciría la misma bajo un sistema denominado Negative Pickup. It's a wonderful way to make movies, and they don't do it anymore. But it's the filmmaker takes all the risk. And because he's taking all the risk, he has tremendous, not only responsibilities, but freedom. So we made a negative pickup deal with a Dutch company called Polygram. And so the deal is, here's the screenplay. I'm going to make a movie out of this screenplay, and it's going to be no less than 90 minutes and no more than 120 minutes, and it's going to be on 35 millimeter. You make all these conditions and requirements. It's going to be in English. It won't be more than an R rating. You have all these terms. And when I make this movie and finish it, I will hand it to you, and you will give me $10 million. So they have no risk. Right. So what the filmmaker does is he then goes to a company, there's several, but Film Finance is the most famous, and you buy a bond, which is like an insurance policy. And it's very expensive, and it comes out of the budget. And once you have that, you go to a bank. American Werewolf is British, so we went to a British bank, and we say, loan us $10 million. Give us $10 million. Right. Based on it, and we have a bond. So they give you the $10 million, they loan you the $10 million, and you make the movie. And then you finish the movie, you hand it over, and they give you $10 million, and you pay the bank off its interest, and you made the movie. Landis tenía en claro contar con un cast no reconocido y de mayor presencia británica. David Norton, el protagonista, venía a trabajar en televisión, tanto en series como publicidad, y apenas había estado en una película como Midnight Madness. I'm a werewolf. Su amigo, interpretado por Griffin Dunne, actor de pasado en el teatro que esperaba dar el salto a la gran pantalla. I was murdered, an unnatural death, and now I walk the earth in limbo until the werewolf's curse is lifted. Shut up. The wolf's bloodline must be severed. Jenny Agutter, la enfermera en Romance, siendo reconocida por su papel en Logan's Run de 1976. I'm torn between feeling very,
sorry for you and finding you terribly attractive. Y John Woodbine, el Doctor, interpretando una suerte de Van Helsing, quien tenía una extensa carrera en la televisión británica. That if he survived an attack by a werewolf, wouldn't he himself become a werewolf at the next full moon? El rodaje se llevó a cabo entre febrero y marzo de 1981, aprovechando el mal clima del lugar como neblina y lluvia en los páramos de Gales, mientras que el resto de la filmación se realizó en Londres y alrededores, destacando Piccadilly Circus, intersección icónica en la ciudad que fue bloqueada para poder filmar la escena donde el monstruo aterroriza en el centro, un permiso especial que obtendría Landis al invitar al grupo de policía metropolitana a una función de The Blues Brothers, quedando tan a gustos que permitirían su rodaje durante la madrugada donde hay poca circulación. Uno de los aspectos más recordados de la película es el increíble trabajo de los efectos, donde Rick Baker y su equipo realizarían una cátedra al respecto, aunque inicialmente tendría diferencias con el director. I remember having arguments with John because I wanted him to be a biped, a two-legged werewolf, because I always think of werewolves more like that, basically probably just because of the Wolfman, and Lon Chaney Jr. walking around on two legs. He kept saying he wanted it to be this demon hound from hell. I wasn't quite sure how to do it even. I thought, how am I going to do that? How am I going to do, can I put two people in a suit? No, that's going to look dumb, It's like, and it was one of those things that, like, in the middle of the night, I happened to think of it, and it was remembering as a child where you do the wheelbarrow race thing where people hold your feet and you're walking on your hands. And I thought, if we did something like that, if we put a guy kind of on a board where he was actually walking on hands with a board with wheels on it, and we could like puppeteer the hind legs and like they were rod puppeted. John said he wanted to do a transformation in a way that hadn't been done before, where it wasn't just like Lon Chaney Jr. and the Wolfman. He says it seems to him that, if your whole body is changing into a different creature, it would be a painful experience, and he wanted to show the pain and have movement. David had basically a hairless chest, and we ended up with a very hairy chest on him. We actually did the hairy chest first, shot that stuff, and then trimmed the hair back and pulled off some hair stage so we could get more makeups done in one day. I didn't mean to call you meatloaf, Jack. Just distort the face and have something pushing underneath it and have it change. So we made what we called change-o heads and change-o hands and change-o backs, which were prop likeness heads and hands and so on that actually physically had a mechanism inside that would distort it into a different shape. In the script, it says that, Jack, who was played by Griffin Dunne, his throat is torn out by this wolf. And, half his face is missing, and he continues to degenerate through the course of the film. David, you're hurting my feelings. It was, a series of different makeups. Each time we saw him, he was more decomposed, so that means we had to resculpt and make new pieces. Are you really dead, Jack? What do you think? So what I actually did was had a life cast of Griffin Dunne that I did a clay press out, and I had a clay version of it, and I actually carved in where it should go in, and sculpted basically what Griffin's skull would look like, and You look awful. Thank you. Otra escena más que recordada es la pesadilla de David, donde observamos hombres lobos nazis, siendo uno de ellos el propio Rick Baker. Esto sería una referencia de Landis a Kurt Siodmak, guionista de la versión original de The Wolfman de 1941. Siodmak fue uno de los tantos trabajadores de la industria que, siendo judío, huyó del nazismo instalándose en Hollywood. El guionista haría referencia al triángulo amarillo, caracterizando su pueblo en los campos de concentración, a la marca del pentagrama que tienen los que cargan la maldición del hombre lobo. De hecho, si observamos la escena con atención, tanto David como su familia es judía. Otra referencia que encontramos es a otras obras como Casablanca y Lo que el viento se llevó, cuyos pósters se encuentran en la casa de la enfermera Price, mientras que en el metro vemos un póster de Airplane y en particular See You Next Wednesday,
Esta última película ficticia que es una broma recurrente de Landis en su filmografía, representándola en cada ocasión de un género distinto. Y si hablamos de cameo, tenemos la aparición de Frank Oz, siendo un representante de la embajada norteamericana quien visita a David en el hospital. Oz también había hecho un cameo en The Blues Brothers. Este es reconocido por su labor como titiritero en The Muppets y la saga de Star Wars. Landis también tendría su cameo, siendo atropellado en el caos de Piccadilly Circus. Refiriéndonos a la banda de sonido, sería compuesta por la leyenda Elmer Bernstein, quien ya había trabajado para Landis en Animal House, componiendo piezas que transmiten tensión e intriga. Una obra de apenas no menos de 10 minutos, ya que Landis utilizaría en su mayoría canciones que refieren a la luna. En los créditos escuchamos Blue Moon, la versión de Bobby Vinton, Cuando David y la enfermera Price tienen relaciones, suena de fondo Moondance de Van Morrison. Creedence hace presencia con el clásico Bad Moon Rising cuando nuestro protagonista se encuentra solo. Y Blue Moon, ahora la versión de Sam Cooke en la escena de la transformación. Mientras que para el drástico final, Landis decide cortar mediante una versión de Blue Moon, ahora de The Marcells. El director terminaba así su mejor experiencia en rodaje, ya que como mencionamos anteriormente, gozó de total libertad para realizar, pero irónicamente, una vez finalizada la película, comenzaron los problemas. Polygram, la mayor productora de Hombre Lobo americano en Londres, había sido adquirida por Universal, estando a su cargo dos productores como John Peters y Peter Guber, quienes a futuro estarían detrás de grandes éxitos como Flashdance, Tango y Cash y Batman de Tim Burton. Exitosos, pero de una fama conocida en el ambiente de personas complicadas. Es aquí donde Landis tendrá que pasar la prueba de fuego de presentar el film a los productores. They are horrified. I mean, they went, Jesus Christ, this is so gruesome, this is so disgusting, this is, oh fuck, what the hell are you showing? They went crazy. And they just really were offensive. I mean, they really went crazy. I betrayed them, what is this? And I said, okay, guys, I got a legal pad of paper. All right, give me your notes. So they gave me their notes, and they spent like an hour and a half on their notes, and I wrote it all down diligently and everything. And I said, give me two weeks, come back to London, and I'll show it to you again, and I will address your concerns. They said, absolutely, and they left, and George turned to me and said, what are you going to do? I said, nothing. And what was interesting was that I did nothing. In fact, I went to Rome is what I did. But what was interesting was that they came back 2 weeks later, saw the identical film, and when it was finished, I said, thank you very much for dressing up. But you have to understand, but I'm not just ridiculing them. What it was is the picture is very, very gory and violent. And if you hadn't expected that, they were really shocked by it. They'd seen it. So that value was gone. So they saw it again, and without sound effects or music or anything. But still, it was like, oh, it's not so bad. Otra batalla que tendría Landis sería en Estados Unidos con el comité de calificaciones, calificando la película como X. El director perdería esta vez a recortar la escena de sexo y una donde el hombre lobo ataca a un grupo de indigentes, obteniendo la calificación R. Finalmente, Hombre Lobo Americano en Londres llegaba a los cines en agosto de 1981, compartiendo cartelera con Prince of the City de Sidney Lumet, Superman 2 y Solo para sus ojos de James Bond. De un presupuesto de casi 6 millones, terminaría recaudando $62 millones. El público aprobaba, mas no así parte de la crítica. Roger Ebert diría que el film se preocupa más en presentar imágenes choqueantes que en el desarrollo de personajes, mientras que en los Oscar Rick Baker obtendría la estatuilla dorada a mejor maquillaje, un hecho histórico al inaugurarse la categoría ese mismo año. El trabajo de make-up impresionaría tanto al rey del pop, Michael Jackson, que contrataría a Landis y a Baker para la realización de un cortometraje que integraría la canción Thriller.
realizando probablemente el mejor videoclip de la historia. 1981 sería un gran año para ser Hombre Lobo. Además de la obra de Landis, se estrenaría The Howling de Joe Dante, Wolfen de Michael Whatley, Wolfen. y Full Moon Hike de Larry Cohen. Tony Walker became a hunted man. The werewolf. Man. Wolf. Man. Werewolf. The commies turned my son into a wolf. En 1992, desde Bollywood se estrenaría la cinta Junon, la versión india de la película. Y en 1997 se estrenaría Hombre Lobo Americano en París. La secuela nos presenta la relación entre un turista estadounidense y su novia que esconde el secreto de ser una mujer loba, conectando con la anterior película al ser la hija de David y la enfermera Price. Lejos de tener los atributos de su predecesora, sería mal recibida tanto por el público como la crítica. En una primera instancia, Landis estuvo involucrado en el proyecto, pero lo abandonaría para enfocarse en Blues Brothers 2000. En el año 2005, este haría referencia a la película en Masters of Horror, una serie antológica donde varios directores, como Joe Dante, John Carpenter, Dario Argento, entre otros, participaron. En el episodio de Landis, The Dear Woman, sobre un espíritu que seduce y asesina a hombres, conectan lo ocurrido en Londres. In London in 1981, a series of brutal animal attacks were directly linked to a freak wolf that was gunned down in Piccadilly Circus. I'm familiar with the case. Then what makes this so different? Because this is not 1981, this is not London. A partir del año 2010, con el auge de las remakes, secuelas y reboots, productoras como Dimension Films y Universal intentaron hacer su versión de Hombre Lobo Americano, esta última incluyendo la historia a su Dark Universe, el universo cinematográfico de monstruos clásicos, pensando en Max Landis, hijo del director, para escribir el guión y asumir la dirección. Pero tras el fracaso de La Momia, además de que en el año 2019, fue acusado de acoso sexual, la producción quedó descartada. Hasta el momento, solo se sabe que Robert Kirkman, guionista, co-creador de The Walking Dead y productor de la serie, se encuentra haciendo un tratamiento de guión, perteneciendo actualmente los derechos a Amazon MGM Studios. Una película de más de 4 décadas que se mantiene más vigente que nunca. Una historia que inició tiempo atrás en Yugoslavia con un joven que ansiaba ser director de cine, cuya obra forma parte de la cultura pop y ha influenciado a realizadores como Tim Burton, Sam Raimi, Edgar Wright y Jordan Peele. Esta ha sido la historia de cómo se hizo un hombre lobo americano en Londres.